vehículo, porque eso le pertenece a lo que es el criminalista en sí, pero de alguna manera sí voy a hacer algunas referencias como tal, porque hay relación entre lo que es la lesión del sujeto con la que es del vehículo en sí. Por eso cuando ustedes contratan peritos para hacer lo que son estas revisiones como tal, debe de coincidir cómo. Dice que lo golpeó y aquí no hay evidencia de lo que es el golpe, o vean, hasta aquí tiene destrucción de lo que es el vehículo a nivel de, no sé, defensa, parabrisas, el toldo, etcétera, etcétera. Y entonces vamos haciendo lo que es esta mecánica de qué fue lo que sucedió como tal. Para eso, cuando nosotros estamos ante lo que es un hecho de tránsito, nosotros lo vamos a tener desde 3 puntos de vista. El hecho de tránsito aéreo, que sería todo aquello que vuela, pero ya sería entre unidad y unidad. El hecho de tránsito marítimo, que sería para lo que son barcos, lanchas, todo lo que vaya sobre lo que es el agua. Y el hecho de tránsito terrestre. El terrestre se podría dividir entre lo que son vehículos de motor o de ruedas y en el caso, ¿cómo se llama? El hecho de tránsito ferroviario, porque también los ferrocarriles hacen lesiones sobre lo que son ciertos, ¿cómo se llama? A ciertas personas o entre vehículos como tal. Entonces, Doctora, no sé si me alcanza a escuchar, se acaba de quedar congelada. el hecho terrestre, el hecho marítimo, lesiones por hechos de tránsito terrestre, hechos de tránsitos marítimos y hechos de tránsitos aéreos. Los aéreos son todo aquel vehículo que vuela, los marítimos son todo aquello que va en el agua y el terrestre lo podríamos dividir entre aquellos vehículos con motor y neumáticos y aquel vehículo con ruedas metálicas, que en este caso sería el ferroviario. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que es el término de atropellamiento, nosotros vamos a ver que es este contacto del vehículo en movimiento. Doctora, no De se ven forma sus fija. diapositivas. Sí, ya lo estoy Perdón. compartiendo. Sí, no, lo que pasa es que en lo que hablaba estaba yo buscando lo que es mi diapositiva, ¿sí? Es el contacto violento entre el vehículo en movimiento en contra de lo que es el peatón. Si nosotros no tenemos lo que es este contacto violento, no es atropellamiento. Voy a poner un ejemplo. Si el vehículo está parado, o sea, el motor está parado, y yo vengo corriendo, o incluso hasta en una bicicleta, y yo soy la que me estampo sobre lo que es el vehículo, esto no fue atropellamiento, porque el vehículo nunca estuvo en movimiento como tal. Esto porque en algunos momentos se ha dado a que se interpreta que, no, pues lo atropelló el camión. ¿Y en qué momento lo atropelló si ellos estaban parados? El otro que fue y se estampó ahí, entonces ahí es una lesión por contusión, pero no tiene que ver lo que es un vehículo, ¿sí? Ustedes como abogados pudieran llegar a argumentar esto. ¿Cómo lo van a argumentar? Pues con los testigos como tal. Muchos de los casos son transportes públicos, en los cuales está totalmente parado, y hay testigos que serían lo que son los pasajeros. Y en este caso decir, no, yo como pasajero, el vehículo estaba detenido y el sujeto vino y se estampó acá. O sea, no, nunca lo atropelló. Y sí salió disparado, pero por la velocidad que él mismo traía. Entonces ahí podemos llegar a comprobar que no hubo el atropellamiento como tal. Ahora, tiene lo que es una clasificación o una fases que se tiene que cumplir dentro de lo que es el atropellamiento.
y son 4. El primero nunca falta, o sea, siempre tiene que tener el contacto un peatón con lo que es el vehículo para que se dé lo que es el atropellamiento. Si en un determinado momento ustedes me dicen, es que lo proyectó, hubo caída y hubo arrastre, pero no hubo contacto, entonces, ¿cómo pudo haber habido lo que es la proyección si el vehículo nunca lo tocó? Entonces, el primero siempre tiene que existir, pero los demás no. Ejemplo, si un vehículo va a una alta velocidad, aquí me atreví a traer lo que es un cochecito, a una alta velocidad, y para que toque a lo que es un individuo, golpea una parte del cuerpo, quizá a lo mejor lo único que haga porque él quiso meter freno sea tirarlo hacia la parte de enfrente. Y entonces me salto lo que es la proyección, porque este vehículo sí trató de poner lo que es freno y entonces lo único que hizo fue golpear tantito y el sujeto automáticamente cayó. Y me salto lo que es la proyección. Pero si este vehículo va a una alta velocidad, no pone freno y impacta a lo que es la persona como tal, le va a causar que la persona salga volando. A eso se le llama proyección, a salir volando por los aires y entonces todo lo que sube tiene que bajar. Por lo tanto, existe lo que es la caída. El arrastre también puede llegar a ser una de las fases que pueda cumplirse o no pueda cumplirse. Al caer la persona, a veces no nada más cae sobre lo que es el pavimento o la superficie que ustedes quieran, sino todavía barre sobre lo que es el pavimento. A eso se le llama arrastre. Cuando en un determinado momento el vehículo llega a frenar y este se va hacia la parte de adelante, puede haber contacto, caída y aplastamiento porque pase sobre lo que es la persona como tal. En el caso de lo que es el machacamiento, normalmente existen sobre lo que son carreteras de alta velocidad como autopistas, en los cuales como no pones freno ni nada, pasa uno tras otro y entonces existe lo que es el machacamiento. Cuando se cumplen estas 4 fases se le llama atropellamiento completo, porque existieron las 4 fases del atropellamiento. Entonces, cuando carece de alguna de estas, ¿cómo se le llamará? Pues atropellamiento incompleto como tal, ¿sí? Entonces, tenemos el atropellamiento incompleto y vamos a poner lo que es un ejemplo. Cuando solamente ocurre alguna de estas fases, ejemplo, incluso que solamente lo golpee, pero ya vino a tan baja velocidad que solamente el sujeto brinca, pero ni siquiera se cae. Y solamente lo que hizo fue golpear. O que lo golpeara y que se cayera, pero por lo mismo de que puso freno, nada más existen 2 fases. O en un determinado momento que lo golpee y que, mejor dicho, que le pase sobre un pie. Va a ver lo que es el contacto y va a ver lo que es el aplastamiento, ¿sí? Entonces, estos son los incompletos, que solamente existen 2 o 3 fases como tal, ¿sí? O una, porque puede ser solita la que solamente existe lo que es el contacto. Ahora, según Vargas Alvarado es un colombiano que ha escrito mucho sobre lo que es criminalística y medicina forense como tal. Él considera que el atropello lo ocasionan vehículos con ruedas rígidas en vías como trenes, trenes ligeros, sistemas de transporte colectivo, metros, tranvías, etcétera. O sea, no nada más lo que son neumáticos, o sea, de llantas con neumático, sino también de llantas rígidas. Por eso yo les hablaba yo de lo que son los trenes. Aquí en la ciudad de Puebla sí tenemos ferrocarriles, y entonces en un determinado momento llegan a ocasionar lesiones tanto chocando contra un vehículo como atropellando directamente a una persona. Perdón. Entonces, aquí, las ruedas rígidas que no circulan como rieles, carretas o carretones, también son considerados vehículos. Por lo tanto, si en algún momento uno de estos vehículos pasa y atropella lo que es un sujeto, también se le considerará como atropellamiento. Los vehículos que cuenten con neumáticos como bicicletas, motocicletas, automóviles, vehículos de gran peso, camionetas, camiones y autobuses son los más frecuentes porque son los que usualmente vemos.
A lo mejor las carretas y carretones los veremos en poblaciones suburbanas, pero aquí pues, lo más clásico es que incluso una persona que va en una bicicleta y que arrolla a una persona que va caminando es un atropellamiento, porque la bicicleta se considera lo que es un vehículo con ruedas. Entonces, por lo tanto, atropelló a la persona. Una motocicleta que atropella a lo que es una bicicleta también se considera un atropellamiento porque a pesar de que son de baja masa, tiene más velocidad lo que es una moto que una bicicleta como tal. Y entonces aquí dividiremos a los vehículos de alta masa y de baja masa. Los de baja masa serían las motocicletas y las bicicletas y los automóviles se considerarían de alta masa. Si lo que es un coche o un tráiler atropella a una motocicleta, bueno, mejor dicho, golpea a una motocicleta, a pesar de que el reglamento de hechos de tránsito, porque depende de cómo sea ese golpe, ¿no? A lo mejor el motociclista quiso cerrarle lo que es la circulación, que sería corte de circulación, pero por ser de alta masa y golpear a lo que es el motociclista, se considera atropellamiento como tal. Ya después se considerará, dependiendo de lo que es la pericia del perito que vaya a examinar esas áreas, quién tuvo la responsabilidad, pero mientras ya hay un atropellamiento. Ustedes como abogados podrán determinar a lo mejor si hay cámaras, si existen testigos, en dónde fue el golpe de lo que es la moto, quién tenía el paso, etcétera, etcétera. Decir, bueno, efectivamente lo atropelló, pero él le hizo corte de circulación. Entonces los dos tienen responsabilidad y a lo mejor si no le provoca la muerte, obviamente, a lo mejor tengan que pagar ambos responsabilidades equiparadas y ya a ustedes les correspondería ver esas características, quién tuvo la culpa. Para empezar, nosotros vemos que los vehículos normalmente tienen una superficie que va a sobresalir del resto del vehículo. En este caso, las superficies podemos llegar a decirlas que son las famosas defensas como tal. Entonces, si un vehículo tiene defensa, cuando nosotros tenemos lo que es un atropellamiento, el contacto directo que tenga sobre lo que es la persona es lo primero que va a golpear. Y entonces, dependiendo de cómo describamos nosotros como médicos legistas la lesión, ustedes determinarán qué tipo de vehículo fue el que lo golpeó. Por ejemplo, hagamos de cuenta que atropellan a alguien y se da la fuga y no sabemos qué tipo de vehículo, nada. Pero resulta que tenemos al lesionado y tenemos que el golpe que recibió fue a nivel de lo que es la pierna y está a muy baja distancia de lo que es el plano de sustentación, que sería lo que es el talón o la planta del pie. Entonces, vemos, tuvo que haber sido un vehículo deportivo. ¿Por qué? Porque el vehículo deportivo, la defensa la tiene muy baja. Incluso también podremos llegar a determinar por el lugar en donde lo golpeó si ese individuo trató de poner freno o no. Si nosotros detenemos a lo que es el vehículo y vemos que la distancia del piso a la defensa, pues no sé, son de unos 40 centímetros, por ejemplo, y que en el individuo la lesión que a él le hizo es de 30 centímetros arriba de la planta de su pie, eso quiere decir que el vehículo frenó, porque cuando un vehículo va en velocidad y frena, se va a ir hacia adelante. Y al irse hacia adelante, la defensa baja del piso, del tamaño del piso. Si yo mido esta distancia, va a tener una distancia, pero si yo le hago así al vehículo, va a bajar la defensa a lo que es el plano de sustentación. Por lo tanto, ustedes como abogados pueden argumentar, es que si frenó, es más, van a hacer todo lo que es una diligencia ahí, porque incluso por medio del perito criminalista, van a ver el arrastre que tuvo el frenado de llanta y desde qué distancia, ¿sí? Por eso también ustedes contratan a lo que es el perito criminalista y van a decir, pues miren, frenó a, no sé, que supongamos a 4 metros antes de que lo impactara, empezó el frenado porque incluso hasta marcó las llantas sobre lo que es el pavimento. Y cuando golpeó al sujeto, lo golpeó más abajo de la distancia que tiene lo que es su defensa del piso como tal.
Entonces quedan, sí, sí frenó. Porque hay algunos que dicen, no, yo traté de frenar. ¿Cuál? Nosotros vemos que lo proyectó hasta quién sabe por dónde, digo, pues a qué velocidad, si él trató de frenar, ¿a qué velocidad iría? Donde cuando logró frenar ya era una distancia bastante grande y entonces el barrido de la llanta se hace posterior, pero al golpe del sujeto, no antes del golpe del sujeto, sino posterior. Entonces, todas estas características nos ayudan a hacer lo que son mecánicas como tal. Ahora, si nosotros vemos inmediatamente que golpea lo que es el cuerpo va a golpear ahora en un segundo momento al vehículo. Este se llamaría impacto primario porque el vehículo golpea al sujeto y el impacto secundario es el sujeto golpea lo que es el vehículo. Pero también depende de qué tipo de transporte sea o de vehículo sea. Yo les hablé de baja masa y de alta masa. Los de baja masa, normalmente las defensas son bajas. Si yo hablo de una alta masa, estoy hablando de un vehículo como este. No sé si logren ver lo que es mi imagen, en donde tengo un coche de volteo. ¿Sí lo logran ver? Sí, doctora. Sí. Entonces, si el sujeto va caminando, como todo esto está plano, no golpearía en la parte de la cintura hacia abajo, sino golpearía también parte de lo que es el hombro. También esto es algo característico, porque cuando nosotros golpeamos a lo que es un sujeto, de más arriba lo vamos a golpear hacia adelante. No lo vamos a hacer que vuele, sino lo vamos a botar por delante de lo que es el vehículo. Y si un vehículo te golpea por abajo de la cintura, lo que vamos a hacer es que el sujeto se vaya sobre lo que es el vehículo. ¿Sí? Son dos formas diferentes de acuerdo a si es de baja masa o de alta masa o de masa alta. ¿Sí? Entonces, cuando te golpean por debajo de lo que es la cadera, te van a proyectar hacia arriba. Y cuando te golpean de la cintura hacia arriba, o sea, puede ser la cintura o puede ser hacia arriba, te van a proyectar hacia adelante como tal. Son las características que tienen estos golpes en sí. Aparte que vamos a ver lo que es el tipo de lesiones que va a dejar, ¿no? Pero vamos a suponer que lo proyectó hacia adelante, decimos, tuvo que haber sido un camión de pasajeros, un tráiler, uno de volteo, uno que esté, incluso esas combis que están como que chatas adelante como tal, pudo haber sido una combi o algo, porque cuando te empujan incluso parte de lo que es el hombro, pues luego caes hacia la parte de enfrente como tal. Y ahí entonces buscaríamos qué lesiones también tiene en el cuerpo en sí. Cuando el vehículo circula a una velocidad superior a 90 kilómetros por hora, el peatón puede romper el parabrisas y penetrar parcial o totalmente al habitáculo, que sería en este caso lo que es el parabrisas como tal. Entonces, otra característica que vamos a tomar en cuenta para estas lesiones es la velocidad del sujeto. Yo ahorita les hablé de la estructura de lo que es el vehículo. Les hablé de las fases de lo que es el atropellamiento como tal, pero y de la parte, que si es de la cintura hacia abajo o es de la cintura hacia arriba. Pero va a depender también la velocidad con la que vaya el vehículo. Entonces sabemos, 90 grados, 90 kilómetros por hora es una velocidad alta. Entonces, como yo les decía que si es uno de baja masa, o mejor dicho, uno que te golpee por abajo de la cintura, te va a golpear por los pies, ¿sí? Te va a golpear por los pies y entonces en un efecto secundario, el sujeto golpea también a lo que es el vehículo. Al golpear, normalmente puede introducirse en tu parabrisas y obviamente se va a ver, porque si llegan a detener a lo que es el vehículo, el parabrisas va a estar sumido hacia adentro de lo que es el vehículo. Si nosotros vemos un hundimiento hacia afuera, ¿quién habrá golpeado el parabrisas? El pasajero. Los que habitan el vehículo como tal.
En este caso, a lo mejor el propio conductor, el piloto o algún tripulante de atrás que al frenar bruscamente se haya proyectado hacia lo que es el parabrisas y haya salido disparado en sí. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver si el hundimiento es hacia adentro del vehículo, obviamente al que atropellaron, se estampó en el parabrisas. Y si nosotros vemos que el hundimiento está hacia afuera, alguno de los tripulantes tuvo que haber golpeado y ya, pues dependiendo de qué área sea el golpe, es como nosotros vamos determinando quién se comprometió. Acuérdense que dentro de lo que es el parabrisas tiene lo que es una película que está diseñada específicamente para estos casos en los cuales se fragmente, pero no se rompa como un vidrio normal. Esa película de seguridad como que hace que atrape las partículas de cristal y que solamente se desprendan, pero minúsculas, ¿cómo se le llamaría? Fragmentos de vidrio, pero son mínimos. Casi normalmente nos llegan con heridas en la cara, así como puntos por voy a decirlo así de una forma vulgar, como si les hubiera salpicado lo que son los vidrios, pero de una forma muy fina, y entonces sí llevan incrustados pequeños vidrios, pero son mínimos, son escasos como tal, porque esa película ayuda a que los vidrios se queden pegados ahí para tratar de evitar mayores accidentes en sí. Pero también de esa manera, cuando nosotros encontramos a alguien tirado y le vemos fragmentos en lo que es la cara como tal, decimos, híjolas, pues el vehículo que lo golpeó debe de ir con lo que es su parabrisas estrellado, porque mira, tiene heridas por vidrios. Entonces también nosotros vamos viendo las dimensiones de lo que ocasionó en el vehículo como tal, ¿sí? También puede ocurrir, aun cuando el punto de contacto más alto esté por debajo del Hay una centro. manita, doctora. Ay, dígame, Adelante, Angélica. Angélica, por favor. Buenos días, maestra. En Bueno, caso de que el vehículo tenga la bolsa de aire para atropellamiento, ¿cómo clasificarías ahí la lesión? Porque hay vehículos recientes que portan la bolsa de aire para atropellamiento, tanto en defensa, y hay algunos otros que he visto en parabrisas también que se llega a activar para proteger parte del cofre y evitar mayores lesiones. ok, a ver, nada más quiero aclarar. ¿La bolsa de aire se abre por fuera del parabrisas o adentro del parabrisas? Este tipo de vehículos se abre por fuera para Por fuera. proteger al peatón, vaya, al tiempo del impacto protege Ay, al peatón. qué maravilla. Que déjame decirte que me acabas de dar lo que es una noticia nueva como tal. Yo visto las bolsas de aire que se abren por dentro de lo que son el vehículo en sí. Pero de todos modos, independientemente, también depende de la velocidad. Acuérdate que, bueno, recuerden todos que la velocidad con la que se abre lo que es una bolsa de aire también es intensa, tiene una velocidad grande y va a causar contusiones o hematomas dentro de lo que es el cuerpo humano. No se compara con lo que es dar el cristalazo o de otro tipo, porque incluso a mí me tocó ver una prueba de estas que hacen dentro de la Volkswagen para ver su resistencia de lo que son los vehículos, en donde ponen maniquís y los hacen que se estrellen a alta velocidad y cómo se abren lo que son estas bolsas de aire y cómo choca lo que es la cara con lo que es la bolsa de aire y todavía el cerebro va hacia adelante y hacia atrás de lo que es el sujeto porque pues lo golpea bruscamente. Entonces, vamos a tener lo que es una contusión en la cara. Pero aquí la parte más delicada es el cerebro, porque ahorita les voy a manejar imágenes de cómo son estos impactos de latigazo sobre lo que es la cabeza y se van a dar cuenta que, bueno, a lo mejor protegemos un poco lo que es la cara, pero el cerebro sí va a tener el vaivén. Ese no tiene, como quien dice, esta protección al máximo. También hay un estudio que se hace en los futbolistas americanos, en donde ven que tienen casco y su deporte es muy rudo, que tienen que andarse tacleando o tecleando, no sé cómo se le dice la palabra correcta, y se enciman unos con otros.
y las velocidades de desaceleración que les provocan cuando van corriendo y meten mano, pie o algo y hacen que bruscamente caigan sobre lo que es el piso, provoca lo que son esta aceleración y desaceleración de lo que es la cabeza, que dice que cuando se retiran, independientemente de que duraron mucho tiempo ahí jugando, sí se hacen lesiones sobre lo que es el cerebro. Entonces, yo sé que el futbolista americano, pues son muchos partidos, este solamente va a ser uno. Si bien le va, igual y a lo mejor eso provoque disminución de lo que es la lesión y se salve. Pero hay ocasiones que también depende de dónde va a caer después de ese golpe contra lo que es la bolsa de aire del parabrisas, porque ahí vamos a ver sobre qué va a caer. No sé si me explique, Angélica. Sí, más o menos. Aquí más bien mi duda es, ¿no cambiaría el cómo el abogado y el perito ve la cinemática del trauma con la bolsa de aire? Porque sí te Sí puedo y no. entender, soy paramédico y veo bastante accidentes de ese tipo. Entonces, por eso se Ajá. me viene la duda de que, ok, impacta, pero el vehículo trae una bolsa de aire. El primer Ajá. impacto, poniéndole que es un vehículo bajo, va a ser sobre piernas y a lo mejor cadera, pero va a cambiar ahí la cinemática de la lesión, porque si el impacto es del lado derecho, la fractura posiblemente la encuentro yo del lado izquierdo. Digo, sí y no, porque se supone que cuando llegue lo que es el perito, si detienen el vehículo, esto es si detienen lo que es el vehículo, como van a ver lo que es esta bolsa de aire, se tiene que hacer lo que es la cinemática sobre lo que es el cuerpo. O Y sea, en de caso, todos modos, sí existe. Incluso, a lo mejor es que aquí sí intervienen varias disciplinas como tal, porque en un determinado momento, yo como médico forense, le voy a hacer lo que es la descripción de las lesiones, en el caso de que sea cadáver, las lesiones internas, y ahí lo va a complementar lo que es el criminalista con lo que él vio en la escena. Aquí sería completo. En el caso de que sobreviva, porque usted me habla de paramédico, sobreviva y se vaya a lo que es un hospital, muchas de las ocasiones los médicos de hospitales no nos hacen una mecánica así como tan exacta. Y en sus notas médicas solamente escriben las partes más relevantes como tal. Ahí sí perderíamos una buena información. Y se lo digo porque yo normalmente cuando teníamos lesionados en hospital y yo iba yo a hacer lo que son sus descripción de para su dictamen, ahí sí perdía yo algunos detalles, más y cuando llego todavía no están estudios, todavía esto, lo otro, porque si yo tengo lo que es una tomografía, incluso puedo llegar a valorar, este se golpeó en la cabeza, no tiene lesiones ni nada, pero mira cómo tiene lo que es la lesión, tiene un coágulo ahí adentro, y ver otras características como tal, ¿no? Pero sí lo modifica, pero si estamos mirando todos los elementos ahí, que no haya fuga del vehículo y todo eso, aún así sí se puede hacer la mecánica. y en caso de que haya fuga del vehículo, Ahí sí, para que vea, si hay fuga del vehículo va a haber dudas y lo que no queremos con lo que es la autoridad es que hayan esas lagunas, porque en ese caso decimos, bueno, pero ¿cómo fue? Pero ahorita me acaba de decir algo importante. Yo no sabía que existían lo que son estos vehículos con bolsa de aire por fuera de lo que es el parabrisas. Los he visto por dentro. Ya me tengo que actualizar en cuestión a la tecnología que va apareciendo dentro de lo que son los vehículos en sí. Pero una vez teniendo lo que es este conocimiento, si uno se llega a encontrar algo, automáticamente determina uno. Este tuvo que haber tenido, debió de haber sido incluso un modelo reciente, porque hasta eso vamos a ir a perseguir lo que es el modelo, ¿no? Tuvo que haber sido un modelo reciente, lo he visto dentro de lo que son lesiones con bolsas de aire por fuera de lo que son los parabrisas. Entonces, una vez teniendo 2, 3 casos así, ya los demás empiezan a ser como costumbre, por decirlo así. No sé si me explique. El primero, pues sí va a ser relevante, pero ya los demás ya no, porque ya tienes el antecedente de haber investigado sobre eso. sí, de hecho, si mal no recuerdo, no sé si es cerca del modelo 2015 o Ujú. 2010 más o menos por ahí, cuando empieza a haber este tipo de bolsas de aire, porque inclusive hay cascos y motocicletas con bolsas de aire Ah, y cascos para bicicleta también, con bolsas de aire integradas. ajá.
Sí, y ir mirando eso. Les digo, los primeros sí nos agarran de a 6 porque decimos: "Ahora, ¿esto cómo fue?". Pero una vez que tenemos uno, 2, 3 casos así, ya los demás, eso nos da la idea para ir determinando, este debió de haber tenido bolsa de aire integrada. ¿Por qué? Ah, por esto, y ya te basas en razón a eso. Y me da mucho gusto que haya usted hecho lo que es ese comentario, porque para los demás, en el caso, por decirlo, de desconocerlo, pues ya uno va teniendo lo que es una idea. Incluso ustedes como abogados, los que están aquí, de decirle al perito, yo una vez escuché que dicen que hay estas bolsas de aire, en este caso puede haber, ya le despiertas la imaginación al otro y dices, ah, pues ahora entiendo. Mire, es que no encontrábamos esto y tú le abres la idea, la puerta, y el otro ya va haciendo lo que es la búsqueda para decir, algo me faltaba, era esta parte, porque no había esta relación de cómo encontrar o cómo justificar lo que son estas lesiones acá y acá, ¿no? Entonces ya vas teniendo esta parte. Pero pues de que sí va a tener contusiones en la cara, sí las va a tener, porque le vuelvo a insistir, él va en una velocidad, la bolsa también se abre a una velocidad, sí tienes que tener, va a disminuir. Incluso a lo mejor hasta están diseñadas más para disminuir el efecto trágico sobre lo que es el vehículo, me atrevo a pensar, porque de que tiene un impacto sobre lo que es el peatón, todavía lo va a seguir teniendo. El golpe es golpe. Si a veces cuando te pegan con una pelota de plástico, de una forma que te agarren desprevenido. A alguien le han golpeado con una pelota de plástico desprevenida. ¿Duele o no duele? ¿Nadie le han pegado accidentalmente? Sí, duele bastante. Duele bastante. Es una pelota de plástico. ¿Y qué velocidad puede llegar a tener la mano al botarla a un vehículo que va a una alta velocidad? Es diferente, y más una bolsa que va a salir a presión como tal. Si de hecho estaban haciendo lo que es, les digo, yo vi la representación de ese video en donde se ve cómo sale la bolsa de aire y cómo se impacta, en verdad, cómo se desfigura la cara porque se va para un lado y para otro al aplastarse por lo que es la bolsa y cómo el cerebro, porque lo ponen de una manera este, de recreación, ¿no? O sea, no es un sujeto real, es una recreación. Pero cómo el cerebro va para adelante y para atrás. Y decimos, híjola, ya en cámara lenta se ve muy feo. O sea, realmente de que si recibes lo que es el golpe, es inminente. Pero de que vas a disminuir las tasas de mortalidad, es otra cosa, pero no quiere decir que de por sí se salven. Ahorita les voy a poner ejemplos de accidentes con cinturón y sin cinturón de seguridad. Y yo, por decirlo, tuve a una persona dentro de Semefo con cinturón de seguridad por volcadura, el coche destrozado, él casi sin ningún rasguño, más sin embargo sí tuvo muerte. ¿De qué se murió? Pues tuvo un derrame cerebral. Y tú te quedas y dices, a lo mejor el toldo golpeó la cabeza. No, la cabeza no tenía ninguna lesión externa. ¿Qué fue lo que pasó? Este latigueo de cada vez que daba él vueltas, el cerebro iba para un lado y para otro. Llevaba el cinturón y todo, pero no lleva cinturón como los coches estos de carreras, en donde los meten, les ponen un cinturón en cruz y aparte la cabeza como que la atan dentro de lo que es ¿cómo se llama? El respaldo de lo que es el asiento, por si se volcan, imagínense a la velocidad que van ellos, no les pase ningún incidente como tal, pero en este caso, pues esos no son para concursos de velocidades altas a cortas distancias. Entonces, sí llegan a tener lo que son lesiones. Y así vamos descubriendo poco a poco, nada más teniendo un caso y que nos diga lo que es el criminalista. Es que llevaba esto y esto, nosotros ya lo identificamos y decimos, ah, pues mira, así se presentan lo que son las lesiones. Y ya en el segundo, tercero, cuarto, ya los vamos agrupando como tal. Si ahorita mis compañeritos han tenido un caso así con este tipo de protección, ya deben de estar, ahora sí como quien dice, eh,
previstos ese detalle, que podemos llegar a tener disminución, pero no por eso, que a lo mejor no se muera, ¿sale? No sé si le aclaré su duda. Sí, Ok. Bueno, me voy a la siguiente diapositiva. También puede ocurrir aún cuando el punto de contacto más alto del de contacto, o sea, arriba de la cintura, esté por debajo del centro de equilibrio del peatón, pero el atropello ocurra a baja velocidad, o sea, a menos de 20 kilómetros por hora. Si hay un vehículo que va a 20 kilómetros por hora, es realmente muy despacio, pero si está, ¿cómo se llama? Eh, por debajo de lo que es el centro de equilibrio, que en este caso sería la cadera, el equilibrio, te va a tirar, va a tener que hacer lo que es un empuje, por decirlo. Cuando la zona de contacto primario del vehículo que atropella está por debajo del centro del equilibrio del peatón, vamos a tener lo que es el contacto primario y ya después les dije que es donde el vehículo golpea al peatón. Ese es contacto primario. Contacto secundario es cuando el peatón ahora golpea al vehículo. ¿Sí? Fase de impacto primario. El golpe se localiza en la mitad inferior del cuerpo, o sea, casi las piernas, producido por la defensa, parrilla, coraza y faros de lo que es el vehículo. ¿Qué lesiones podemos llegar a encontrar aquí? En el caso de que vaya a 20 kilómetros por hora, probablemente, y también dependiendo la edad y las características de las personas. Si nosotros estamos viendo que es una persona adulta, o sea, de la tercera edad, acuérdense que ellos también pueden llegar a tener osteoporosis. O incluso personas jóvenes también pueden llegar a tener osteoporosis, pero pues son de mayor, ¿cómo se llama? Eh, son las que mayormente pudieran llegar a tener este problema, podemos llegar a encontrar a ellos fractura. Pero en el caso de que vaya a 20 kilómetros por hora, a lo mejor una equimosis o una contusión, un hematoma, sí lo tenemos. Y en caso de que vayan a velocidades más altas, definitivamente fractura de tibia y peroné, ¿sí? Podemos llegar a tener ambas. El impacto secundario. Corresponde al golpe que el peatón le da al vehículo y ocurre cuando la velocidad del vehículo atropellador es superior a los 20 kilómetros. El daño puede estar localizado sobre la tapa del motor, o sea, dependiendo. Si es a 20 kilómetros, lo va a aventar sobre el motor o el cofre, el parabrisas o el marco del mismo. Unidades de luz delantera y salpicadera van a estar lastimadas. Por su parte, en el peatón se producen lesiones en la parte media y superior del cuerpo, como son los muslos, la pelvis, la espalda y la cabeza. Dependiendo de qué área haya golpeado el cofre, el parabrisas o el marco de lo que es el parabrisas, es como vamos a tener lo que es este impacto secundario. Si nosotros golpeamos la cabeza, híjoles, ahí ya tenemos un mal pronóstico, porque imagínense, se va a golpear la cabeza y luego cuando caiga del vehículo, como va a caer en una forma inconsciente, por decirlo así, vamos a tener otro golpe en la cabeza en sí. Entonces, a veces por eso tenemos lesiones en ambos lados de la cabeza. Uno que fue una lesión por un impacto secundario y en la caída tenemos otro golpe por ahí en la cabeza. Daño característico en dicho parabrisa consiste en el hundimiento de afuera hacia adentro que produce la forma del impacto de la cabeza del peatón. Obviamente aquí sí podemos llegar a tener lesiones por vidrio sobre lo que es el rostro o incluso hombros, brazos, manos, porque a lo mejor trató de taparse la cara y también a veces sobre lo que son las manos podemos llegar a tener cristales. Fase de caída. Las lesiones más graves en la fase de caída se encuentran generalmente en la cabeza y constituyen las lesiones golpe contra golpe, ¿sí? Nosotros vamos a tener, hay ocasiones en donde, por decirlo, nosotros cuando aperturamos lo que es el cuerpo, por afuera tenía a lo mejor un hematoma aquí, en esta región, y aquí estaba limpio, o sea, no hay nada por afuera, pero bajamos lo que es el cuero cabelludo y aquí sigue estando lo que es el hematoma y aquí sigue estando limpio. Cortamos lo que es el cráneo, quitamos
Y en el cerebro, aquí tenemos lo que es el hematoma y del otro lado también. Y decimos, ¿y el otro golpe por qué fue? Si se supone que solamente se golpeó de este lado. Ah, lo que sucede es que al golpearse de este lado, el cerebro rebota y como está dentro de lo que es el cráneo, que es duro, al rebotar golpea el otro lado de lo que es el hemisferio. Entonces, por eso le llamamos golpe contra golpe, ¿sí? Estamos teniendo un golpe en ambos lados, pero el impacto fuerte contra lo que es una estructura dura la tuvo del lado donde está el hematoma por fuera, pero el cerebro es tan frágil que rebota de un lado a otro que lo hace bilateral. Fase de arrastre. Cuando el peatón al caer sobre el piso se desliza por inercia del impacto y sufre lesiones por efecto de fricción contra el arroyo, o literal el vehículo en movimiento lo arrastra como tal. Tuve un caso en donde afuera de una escuela que es primaria, secundaria, bachiller. O sea, imagínense a la hora de salida cuántos niños salen por esa puerta. A veces también los estudiantes son muy imprudentes. Piensan que como es hora de salida, el vehículo a fuerza tiene que frenar. Entonces, por lo tanto, salían y invadían lo que es el área de lo que es la cinta asfáltica. Y resulta que llegó una persona que estaba en estado de ebriedad. Eso es lo que no vemos nosotros a veces cuando somos peatones. Vemos un vehículo y decimos, ah, pero ya me vio. ¿Quién te dice que no venga en estado de ebriedad, que le estén fallando los frenos, que no sé, que esté distraído con otra cosa y tú sí lo viste, pero él no te vio? Entonces pasa a arrollar a una chica y como llevaba su mochila, al tirarla hacia la parte de enfrente, el vehículo engancha lo que es su mochila, pero todo el mundo grita. Al gritar, se asusta y le acelera. Cuando la golpeó hacia adelante, para tirarla hacia adelante, no iba a una alta velocidad, por lo mismo de que estaban saliendo muchos chicos, él disminuyó lo que es la velocidad. Pero al momento de que escucha que todos gritan, acelera, pero él no se da cuenta que se engancha parte de lo que es su mochila y su ropa y se la lleva por debajo de lo que es el vehículo. Como 5 calles más adelante, hay tránsito, les toca el rojo, se detiene, pero todos empiezan a gritar, corretean a lo que tratan de corretear al vehículo y empiezan a gritar, y hay un de tránsito ahí que empieza a voltear y voltea debajo del coche y ve a la chica que va debajo del coche como tal, y lo detiene. Todavía cuando lo detienen, malvado dice, pero ¿yo qué hice? No, yo no he hecho nada. No ha hecho nada si llevaba ahí el cuerpo debajo de lo que es el vehículo. Lo bajan, lo detienen y se lo llevan. Obviamente cuando tratan de sacar a la chica, pues ya está sin vida. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el arrastre a veces nos dice la dirección con la que fue arrastrado lo que es el sujeto. ¿Por qué? Porque son como rasguños, por decirlo, en una sola dirección y que te dice, mira, fuiste y derrapaste así o te llevó arrastrando así y lleva lo que es la figura en el cuerpo de lo que es el arrastre. Entonces, por lo tanto, puede llegar a ser, porque al caer tú sigas teniendo ese movimiento y te pases a arrastrar solita y esa fricción sobre el pavimento te cause el arrastre, o porque te quedes enganchado sobre lo que es un vehículo y te arrastre una superficie como tal, un tramo, ¿no? En el caso, por decirlo, de lo que es aplastamiento, el aplastamiento lo vamos a tener en dos direcciones como tal. El aplastamiento puede llegar a ser, por decirlo, que el vehículo pase sobre lo que es el peatón o que a lo mejor hasta esté esperando el camión o lo que sea y un vehículo se quede sin freno, se vaya y se estampe y te apachurre contra lo que es la pared y el propio vehículo. O sobre un vehículo y otro vehículo, eso es aplastamiento. Te quedas sobre dos vehículos y te están comprimiendo como tal. Entonces puede que el vehículo quede arriba de ti o que te presione contra otra superficie y que te esté aplastando. También hay aplastamiento, obviamente no por atropellamiento, pero sí por hechos de tránsito, cuando el vehículo se hace chatarra, ¿sí? Y se compacta y que te quedas tú ahí atorado entre tanto fierro. Ese también es una lesión por aplastamiento.
Incluso los aplastamientos pueden tener arrancamiento de alguna parte de tu cuerpo como tal, una amputación de algún dedo, algún pie, alguna mano, algún, la pierna, el muslo, no sé, dependiendo de qué área te esté presionando, puedes llegar a tener amputación. Hace tiempo también fui a hacer un levantamiento, un señor venía en un tráiler. Me imagino que pues, a veces las personas que van en tráiler se quedan dormidas porque manejan por muchas horas. Yo creo que se quedó dormido y en lugar de meter el freno, pisó lo que es el acelerador y se volcó. Pero imagínense el peso que traía de cabina, que desbarató, mejor dicho, de los, no se llaman cabina, de sus contenedores, que la cabina ¿cómo se llama? La compactó y quedó atorado el volante sobre lo que es el abdomen. O sea, se hizo de al lado y quedó atrapado lo que es el abdomen. Entonces, él murió por una compresión sobre lo que es el abdomen. Para sacarlo tuvieron que traer una grúa para cortar todo, porque pues, las estructuras de metal son bastante duras, y decíamos, ojalá y salga completo, porque se me hace que va a salir en dos partes. No, pero sí hizo lo que es la separación de una manera brusca de lo que es la parte del abdomen. Esos también son aplastamientos. Y el machacamientos, les había yo indicado que son cuando están dentro de lo que son casi autopistas o que hay un gran número de lo que son vehículos, uno pasa tras otro, tras otro, tras otro, más si es de noche, ni siquiera te das cuenta, a veces hasta piensan, ay, creo que pasé sobre un perro. No, pues no era un perrito, ni un gatito, ni nada, era un humano y tú no te diste cuenta como tal, ¿sí? Nada más, ahí sí vamos a distinguir las lesiones antemortem y postmortem, porque unas serán las que le provocó la muerte y otras serán las que fueron ocasionadas posterior a lo que es el atropellamiento como tal. Voy a compartir las otras diapositivas.